Paz y bendiciones a todos los hermanos y hermanas de la familia de Libres por la Verdad. Les saluda su siervo Vladimir Alejo Cordobés desde Wetzlar, estado de Hessen, país de Alemania. Un placer nuevamente estar acá compartiendo con ustedes la poderosa palabra de Dios. ¿Por qué es poderosa? Porque tiene la capacidad para edificar nuestras vidas y darnos una herencia en el reino de los cielos. Hoy les quiero compartir un estudio muy especial. Es especial para mí porque es el resultado de una experiencia transformadora que tuve yo con Dios Todopoderoso, estando yo en un viaje misionero. Mi mentor, mi padre espiritual, mi pastor, me animó a estudiar la lengua hebrea para poder revisar en la Torá, en la ley de Dios, bendiciones que él estaba recibiendo. Mi primera reacción fue preocuparme y decir, están judaizando a mis padres, los están judaizando. Y empecé a orar y a orar. Y antes de regresar a Alemania, pues el Espíritu me llevó a esa palabra que está en el Salmo 119, versículo 18, que dice, abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas que están en tu ley, en tu Torá. Y desde ahí, pues hice de ese versículo mi oración continua. Y después de aproximadamente unos 3 meses, él empezó a responder esa oración y comencé a descubrir en aquello que le llamamos Antiguo Testamento poderosas bendiciones, revelaciones que me ayudaron a conocer más a Jehová, nuestro Dios y Padre, a entender mejor la obra de Jesucristo y de Yeshua, nuestro Mesías, y a poder entender su plan para mí. Entonces, quiero compartirlo esto con ustedes. Yo sé que puede que uno u otro se pueda preocupar por el título de este estudio. Yo le he puesto Comprendiendo los mandamientos de Dios. Y yo te pido, te desafío tal vez a que te quedes hasta el final. Si después al final tú quieres seguir esa opinión que hay ampliamente concebida dentro del mundo evangélico, que el Antiguo Testamento no tiene que ver nada con nosotros, no es para nosotros, hoy no es aplicable para la iglesia. Si al final de este estudio quieres mantener esa opinión, pues no hay problema. Eso es algo entre tú y Dios, pero tal vez este estudio te pueda llevar a considerar de manera diferente eso que Pablo dijo, los oráculos de Dios, el aliento de Dios, aquello que lleva el sello de Jehová mismo, aquellas palabras que Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. De eso te quiero hablar, así que si todavía no eres miembro de esta familia y te suscribes, gran bendición. Si te gusta este estudio, si te bendice, te edifica y le pones un like, pues añades bendición al trabajo, al servicio que estamos ofreciendo. Pero la mayor de todas las bendiciones, la que realmente buscamos, es que si esto te bendice y te edifica, tú lo compartas con los demás. Compártelo en tus redes sociales, a tus amigos, a tus hermanos de la fe. Esa es la mayor bendición y es la que estamos buscando de vuestra parte. Que esta palabra corra porque estamos convencidos de que es poderosa y eficaz para hacer de nosotros las personas que Dios ha diseñado que seamos. Pues bien, vamos a estudiar para comprender los mandamientos de Dios. ¿A qué me refiero cuando hablo de comprender? Quiero compartir con ustedes la intención de los mandamientos de Jehová el Señor. ¿Qué hay detrás de los mandamientos? Primero vamos a plantear acá por qué es importante el entendimiento de los mandamientos. En 1 Juan capítulo 5, versículo 3, el apóstol dijo, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir, según Juan. Segunda de Juan, en versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento en que habéis de andar, como habéis oído desde el principio. Y palabras de nuestro Señor Jesucristo, dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hay algo especial, hay algo importante en nuestra relación con Dios que está expresada en sus mandamientos. Yo quiero compartir contigo algo que aprendí, algo que me bendijo, que abrió mis ojos conforme a cómo estaba orando y que me ha ayudado tremendamente, me sigue ayudando para comprender la voluntad de Dios y ver cómo su plan es como Él dijo, buenos son los planes que tengo para con usted. Entonces yo les voy a plantear acá estas 3 cosas que usted puede encontrar detrás de cualquiera de las instrucciones de Jehová nuestro Dios. Lo primero que llega a nuestras vidas es un mandamiento.
detrás de cada mandamiento hay un principio que es lo que origina el mandamiento. Cuando uno cumple el mandamiento, pone en práctica el principio que originó el mandamiento. Y detrás de cada principio está la personalidad, el ser que estableció el principio, quiere que se cumpla, y para que se cumpla el principio, por eso establece los mandamientos. Y vamos a ver que así funciona también en la vida real, fuera de lo espiritual. Cada reino, cada gobierno, cada estructura tiene estas tres cosas. ¿A qué nos referimos con mandamiento? Mandamiento es el qué hay que hacer o qué no hacer. Cada país, le decía, cada reino tiene un sistema de leyes, tiene un código de leyes. Un país sin leyes, sin mandamientos, sería un país anárquico completamente, sería caos total. Es decir, que cada estructura de gobierno, cada reino lleva mandamientos, lleva leyes, lleva instrucciones. De hecho, es identificativo cuando usted ve el comportamiento de alguna persona que hace y que no hace, pues puede decir, es de cierto país o es de cierto sistema o de grupo religioso. Detrás de cada qué hay un por qué. Por qué hacer o por qué no hacer. El por qué señala la razón por la cual debemos hacer algo o no. Y detrás de cada por qué está el quién, es decir, la personalidad, el ser que establece los mandamientos, las instrucciones, establece lo que hay que hacer o lo que se debe dejar de hacer. Si usted analiza esto en cada país, por ejemplo, aquí hay lugares en Alemania donde el sistema de tránsito establece que usted puede conducir nada más entre 7 o 10 kilómetros por hora. Esos lugares generalmente son donde hay niños, donde hay parques, donde hay escuelas, círculos infantiles. Ese es el qué. Si usted viola esa ley y lo coja un agente de la autoridad o le ponen una cámara, le tiran una foto, pues usted será multado. ¿Por qué? Porque violó la ley. Ahora, ¿cuál es la razón de la ley? ¿Por qué se pone ese límite de velocidad? Porque en esa zona hay estos niños pequeños que reaccionan mucho más lento, que no pueden descubrir con claridad el peligro ni a tiempo. Entonces, para proteger las vidas de esos seres más limitados que aquellos que conducen, se establece el mandamiento del límite de velocidad. ¿Quién estableció esa regla, esa ley, ese mandamiento? Pues el gobierno alemán. ¿Y eso qué les revela? Que el gobierno alemán está interesado en proteger las vidas de los menores, las vidas de los niños. Por eso establece el mandamiento. Y así usted puede analizar cualquier ley en cualquier país y le puede encontrar esta estructura. ¿Qué hay que hacer o no hacer? ¿Por qué? ¿Quién? Si usted le dice, esto tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo así, no le explican el por qué, pues va a descubrir que detrás de esto hay alguien que es autoritario, que es un dictador y lo que quiere es que usted haga lo que él quiere. Por lo tanto, esa es la personalidad que está detrás de cada principio, de cada mandamiento. Ahora bien, vamos a desglosar un poco esto. Concentrarse solamente en el qué hacer y qué no hacer, despierta el viejo hombre rebelde en el ser humano, en quien mora el pecado. Usted lo puede analizar en los niños pequeños. Usted le dice, no toca esto, y lo primero que va a hacer es tocarlo. La escritura lo define de la siguiente manera. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7 está la historia de la creación. Yo se la voy a dejar de tarea. Tengo varios pasajes bíblicos acá que los voy a citar, pero es su tarea leerlos y comprobarlos. En la historia de la creación, usted ve que Dios le dio unas instrucciones al ser humano y después llegó la serpiente antigua y hizo dudar al hombre de el qué tenía que hacer y le tergiversó el por qué Dios había dicho eso. La mujer le creyó al principio que le reveló la serpiente y la cosa terminó mal. Pero Romanos capítulo 7, versículo del 7 al 13 lo vamos a leer juntos y vamos a ver cómo se describe este aspecto, que la naturaleza humana rebelde se despierta cuando uno solamente se queda a nivel de mandamiento, a nivel del qué hacer o qué no hacer. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? ¿Qué responde Pablo? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí
toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo viví en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, es decir, lo que Pablo dice, cuando me hice adulto y tomé la responsabilidad ante el mandamiento de Dios, el pecado revivió y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera, escuche como Pablo describe la Torá, la ley de Dios, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Más bien, escuche, el pecado, para mostrarse pecado, mediante lo bueno, produjo muerte en mí, a fin de que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mientras nosotros permanecemos solamente a nivel del mandamiento, a nivel del que, el pecado que mora en nuestro viejo hombre toma fuerza. Por lo tanto, aunque el que es bueno, es santo, es justo, refiriéndonos a los mandamientos de Dios, si nos quedamos solamente ahí, termina el pecado ganando ventaja. Concentrarse solamente en el qué hacer y qué no hacer, recuerde, sin entender el por qué, es decir, la razón por la cual hacer o no hacer, y sin saber quién, es decir, quién estableció el mandamiento, puede despertar en nosotros orgullo, ya que nuestra naturaleza humana está en un estado de corrupción. Vamos a ver acá dos ejemplos bíblicos, en Lucas capítulo 17, versículo 10, y en Lucas 18, versículo del 9 al 14. Dijo nuestro Señor Jesucristo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandamiento, decid: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. Sin embargo, cuando nosotros no entendemos esto, cumpliendo solamente el qué, sin entender el por qué ni el quién, puede levantar en nosotros orgullo. Y eso lo comprobamos en el capítulo 18 ahora, versículo 9, en esta parábola que el Señor Jesús usa para explicarnos esta característica. Lucas 18, a partir del versículo 9. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Aquí viene la conclusión del maestro. Os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vea como en esta enseñanza en forma de parábola se nos explica que aquel que piensa que es justo en sí mismo porque cumple con los mandamientos en el porqué y no entiende el porqué, no entiende que lo que hace es simplemente lo que debía hacer, no hay extramérito en esto, pierde la justificación, porque si depende de su propio esfuerzo no alcanza la justicia de Dios, que siempre ha sido por su gracia. El entendimiento del porqué es lo que nos revela la causa y la verdadera intención del mandamiento. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse profunda a nivel de entendimiento. Cuando uno logra entender la razón por la cual Dios establece un mandamiento, ya sea haz o no hagas, nos ayuda a tener libertad a la hora de relacionarnos con el mandamiento. Hay varios ejemplos acá y solamente voy a leer 2 de ellos. Voy a leer Deuteronomio 6 del 1 al 3 y vamos a leer después Mateo 5, 21 al 26 para ver 2, uno en el escrito del Antiguo Pacto y otro en el escrito del Nuevo Pacto, para comprobar este principio del cual estamos hablando. El entendimiento del porqué, la razón por la cual se establece un mandamiento, nos revela la causa o la intención del mandamiento. Y cuando entendemos la intención detrás de los mandamientos de Dios, comprendemos que en realidad buenos son los planes de Dios para con nosotros y que realmente, como dijo el apóstol Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos.
Estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos de Jehová. Aquí hay tres tipos de descripciones de las instrucciones de Dios de la Torá. Mandamientos, leyes y decretos. No hay ninguna diferenciación muy exacta entre todos ellos, pero hay ciertos aspectos que describen estos términos y no tenemos tiempo ahora para hablar de eso, pero tal vez en un futuro estudio. Estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que Jehová vuestro Dios ha mandado que os enseñara para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. Son, aquí viene el porqué, para que temas a Jehová tu Dios, tú con tu hijo, el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido Jehová, Dios de tus padres. ¿Cuáles son algunos de los porqués, en plural, de los mandamientos, de las instrucciones, de las leyes, de los decretos, de los principios establecidos en la Torá, en la instrucción de Jehová? Aquí vemos algunos. Para que tomes posesión de la tierra, para que tus días sean prolongados, para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra, para que temas a Jehová tu Dios. Ninguno de esos propósitos son negativos ni contrarios a nosotros. Todo lo contrario. Son para nuestra bendición, para nuestro bienestar, son para darnos un futuro excelente. Jesús, hablando, vamos a ir ahora al pasaje de Mateo 5. ¿Qué es lo que hace Jesús acá en lo que conocemos como el Sermón del Monte? Jesús no está contradiciendo los mandamientos. Jesús está corrigiendo el verdadero propósito, el verdadero porqué, la verdadera razón de los mandamientos de Dios que habían sido cubiertos por un montón de leyes y mandamientos establecidos por hombres, que leemos en Mateo capítulo 23. No la ley de Dios, sino los inventos, las añadiduras de los hombres. Jesús dice: habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le llama fatuo será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, y aquí viene la razón, ¿qué está diciendo Jesús? No se trata solamente de que puedas ser culpable en el juicio, sino la verdadera intención es que no te enojes con tu hermano sin razón, porque puedes terminar siendo culpable en juicio. Que no ofendas a tu hermano ni lo excluyas, porque puedes ser juzgado por eso. Y cualquiera que le llama aquí fatuo, la palabra que tiene que ver un poco como maldito, es expuesto al infierno. El mandamiento es para protegerte de eso. Por eso el mandamiento dice: no cometas homicidio, citando Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17. Y Jesús ahora viene a dar la instrucción. Una vez que uno entiende el por qué, esta es la verdadera aplicación. Por lo tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y esto no se trata de que tu hermano hay un malentendido y tiene algo contra ti, sino si le has hecho algo a tu hermano y tu hermano puede presentar ese algo en tu contra. Es decir, que hay un reconocimiento de que yo le hice algo a mi hermano y no simplemente, bueno, él, un malentendido, yo no lo dije, pero si él está molesto, está molesto. No se está tratando de esta enseñanza. Dice: deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Porque vas a ser echado en la cárcel porque hiciste algo que lo merece. Entonces no es algo involuntario, sino es una acción que se cometió en contra del hermano que logró que se convirtiera en tu adversario. De cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuál es la razón del mandamiento? Cuidar las relaciones interpersonales, porque si se dañan las relaciones interpersonales, pues uno mismo puede terminar siendo sujeto a juicio. Comprende cómo al entender el porqué del mandamiento encontramos protección en él. Otra cosa importante,
El entendimiento del por qué, la razón por la cual fue establecido el mandamiento, nos ayuda a descubrir las bendiciones que están destinadas para quienes obedecen los mandamientos. Nuevamente acá tenemos un par de versículos. Yo voy a leer el Salmo 19 y a usted le queda Deuteronomio capítulo 28 de tarea. La ley, y cuando está ley lo que va es Torah. La ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Testimonio es otro sinónimo para hablar de la Torá. Hace sabio al ingenuo. Los preceptos, otro sinónimo, de Jehová son rectos. Alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro. Alumbra los ojos. El temor de Jehová, otro sinónimo, es limpio. Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Son todos justos. Son más deseables que el oro. Más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila el panal. Además, con ellos es amonestado tu siervo, en guardarlos hay grande galardón. Mire la bendición que hay detrás de los mandamientos de Dios. Como es perfecta, restaura el alma. Como es fiel, hace sabio al ingenuo. El necio puede alcanzar sabiduría si se vira los mandamientos de Dios. Como son rectos, alegran el corazón. Aleluya. Falta que nos hace alegría. Como es puro, alumbra los ojos. Abre los ojos a aquel que se acerca y lo cumple. Como es limpio, permanece para siempre. Y si tú los amas y te haces uno con ellos, pues permanecerás para siempre. Recuerda la pregunta que le hizo aquel joven rico a Jesús. Señor, ¿qué debo hacer para ganar vida eterna? ¿Qué le dijo él? Los mandamientos conoces. Hay una conexión. Los juicios de Jehová son verdad y por lo tanto son todos justos. Todos. Desde el primero hasta el último. Todos son justos. Y son más deseables que el oro. Aquel que los comprende, los desea. Y son más dulces que la miel. Además, escuche, con ellos es amonestado tu siervo. La palabra amonestar, mira aquí, ser advertido, y está relacionado con la palabra resplandecer. Vea que con los mandamientos de Jehová uno es iluminado. Y dice que en guardarlos, en obedecerlos, hay grande, no solamente galardón, hay grande galardón. Amado, yo espero que usted pueda ver conmigo la bendición que hay detrás de estos mandamientos. No te vayas antes de que terminemos el estudio, no te rindas. El entendimiento del porqué de los mandamientos es importante para la comprensión de que la mejor opción que tenemos es seguir con la mayor fidelidad posible las instrucciones de Dios. Proverbios capítulo 3 del 1 al 8, Primera de Juan 3, 21 y 22. Vamos a leer Primera de Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Usted ve la bendición que hay detrás de obedecer los mandamientos, de guardar los mandamientos. Yo sé que la palabra mandamiento despierta lastimosamente en el ser humano un poco de rebeldía y la podemos disfrazar de varias cosas. Por eso este estudio nos puede ayudar descubriendo lo que hay detrás de los mandamientos. Conforme al tipo de instrucciones que sigamos, es decir, el qué hacer o no hacer, será la forma de vida que desarrollemos, la personalidad, no solamente de aquel que establece el mandamiento, sino la personalidad que va a ser formada en mí. ¿Por qué? Porque accionamos los principios que originan aquellas instrucciones que obedecemos. Ejemplos: Génesis, Salmo 115, Juan 8, 42, 44. Marcos 7, de 10 a 13, Romanos 7, de 14 a 23. Vamos a leer dos de acá. Vamos a leer el Salmo 115, versículo 4 al 8. Y vamos a leer Juan 8, aunque realmente quisiera leerlos todos. Pero vamos a leer estos dos y mantenernos acá en este rango de tiempo. Los ídolos de ellos, de las naciones, son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con sus gargantas, como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Otra traducción, acá la Nueva Versión Internacional: semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Dios habla hoy
Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes en ellos creen. Si aplicamos los principios de estos cultos idolátricos, nos hacemos semejantes a los ídolos. ¿En qué sentido? Porque como aplicamos las instrucciones que vienen de esa área, terminamos siendo igual que ellos. Por lo tanto, si aplicamos los mandamientos de Dios, ¿quién se va a revelar en nosotros? Dios mismo. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo los principios de su reino. Y los principios de su reino, como fue Él quien los estableció, pues nos llevarán siempre hacia Él. Juan 8, 42, 44, Jesús lo expone también acá de esta manera. Entonces Jesús dijo: si Dios fuera vuestro Padre, hablando con un grupo de fariseos, me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué dice eso? Queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quien sigue sus instrucciones se convertirá en un mentiroso, un homicida. ¿Y a quién revela? A él, que así es desde el principio. Sin embargo, el que escucha la palabra de Jehová, la instrucción que nos aclaró magistralmente en Yeshua, en Jesús nuestro Mesías, terminará manifestando a nuestro Dios. Quiero decir algo y quiero decirlo con mucho cuidado y con mucho respeto, sin que nadie se ofenda. Simplemente quiero poner en práctica, basado en la vida real, esto que le estoy enseñando. Conforme al tipo de instrucción que sigamos, se va a manifestar nuestra personalidad en semejanza a la personalidad de aquel que estableció esas instrucciones basado en sus principios. Si usted en su fe no está buscando ser igual a Jesucristo, sino usted está queriendo ser un buen bautista y va a querer hacer las cosas que solamente hacen los bautistas, lo mismo sucede con pentecostales y con todas las otras 40,000 denominaciones que tenemos. Lo que se revela en usted es precisamente eso. Un bautista, un metodista, un pentecostal, uno de la asamblea, uno de la iglesia libre, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted sigue las instrucciones de Jesucristo, ¿quién se va a revelar en su vida? Pues el Señor Jesucristo, porque usted está estableciendo los principios que Él enseñó. Ahora, ¿de dónde sacó esos principios? Dijo Él: estas palabras no son mías, son de mi Padre. Y el que me ama, a mi Padre ama y sus mandamientos guarda. Por lo tanto, si nosotros obedecemos las instrucciones del Señor, tal y como los dio, basado en sus principios, será su personalidad la que se revele en la nuestra. Lo mismo sucede si usted quiere, si yo quiero hacer lo que me da la gana. ¿Quién es el que se va a revelar? Me voy a revelar yo, mi ser, mi humanidad, mi personalidad, con su egoísmo y con todos sus defectos, porque quiero hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece que está bien o está mal. Lo mismo sucede con la identidad de los pueblos. Si usted hace las cosas como las hacen los alemanes, cuando usted se manifieste en su manera de vivir, van a ver en usted un alemán, un inglés, un cubano, un chino, un australiano, de cualquier país. Si usted vive conforme a las instrucciones de esas naciones, basado en los principios que hacen que una persona sea típica, lo que se llama como cultura, un elemento cultural de cada país, pues eso es lo que se va a manifestar en usted. Dificultades como estas tenemos a veces cuando estamos en el campo misionero. Vamos con un equipo de Europa a África, Asia, Latinoamérica, y cada quien quiere hacer las cosas como se hace en su congregación, y tenemos dificultades para unirnos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Si seguimos los principios del reino de los cielos, pues todos nos vamos a revelar como ciudadanos del reino de los cielos. Y esta es una de las cosas que estamos enseñando en nuestro material de discipulado, en el libro Discipulando, compartiendo la vida abundante, tratando de llevar a nuestros hermanos y hermanas y aquellos que no conocen al Señor a la identidad de un discípulo de Cristo, identidad que Él mismo define en la Escritura. ¿Quién puede ser o cómo es confirmado alguien que es su discípulo? Y si basamos nuestra identidad en eso, pues la unidad sería algo de modo natural. Seguimos. Como fue Jehová Dios, la personalidad que está detrás de los principios que están detrás de los mandamientos establecidos en la ley, en la Torah, como fue Él quien inspiró por su espíritu a sus siervos para revelarnos sus mandamientos y nos dio a conocer sus caminos, sus planes y sus propósitos, es decir, el por qué, como leímos en Deuteronomio capítulo 6, por ejemplo, o como leímos en Mateo capítulo 5. Será Él quien terminará manifestándose en nuestras vidas.
mientras caminamos a la luz de sus palabras. Mire qué lindo en pasajes como estos. Vamos a leer de aquí nada más Juan 14 para tratar de mantener esto en el tiempo más corto posible. Aunque yo podría estar hablando con ustedes todo el día de esto. Por favor, revisa Éxodo 40, el establecimiento del tabernáculo de Moisés. Cómo fue que se hizo el trabajo y cuál fue la respuesta de Dios, porque ellos obedecieron tal y como el mandamiento fue revelado. En Primera de Reyes capítulo 18 la experiencia de Elías. Lea la oración de Elías, cómo Elías confirma esto. Pero vamos a leer Juan 14 que dijo nuestro Señor Jesucristo con referencia a los mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y los mandamientos de Jesús no son diferentes a los mandamientos de Jehová. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Fíjense cómo lo dice acá, versículo 15, y lo repite acá, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. Y aquí viene la promesa, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré en él, me revelaré. Y Judas, no Iscariote, pues hace una pregunta: Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Qué tenemos de especial nosotros para que te manifiestes en nosotros, en nuestras vidas, a nosotros y no al mundo? Jesús responde: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama lo muestra como no guardando sus palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me envió. Si obedecemos los mandamientos, lo que está en la palabra de Dios, Dios mismo se manifiesta, mora en nosotros, responde a esta manifestación de amor nuestro, obedeciendo su palabra. Y él viene, mora y se manifiesta en nosotros. ¡Aleluya! Otra cosa importante, cuando ponemos en práctica las instrucciones de Dios que están diseñadas para el cumplimiento de los principios de su reino, seremos capaces de conocerle mejor, de descubrir qué hay en su corazón y aquello que lo mueve, aquello que mueve su personalidad. Realmente espero que usted lea todos estos pasajes para que descubra esto. Que al obedecer los mandamientos de Dios, descubrimos realmente quién es Dios. Vamos de acá a escoger Éxodo 20, de 4 al 6, y vamos a escoger 1 Juan 2, del 3 al 6. Realmente para mí es difícil la elección. ¿Qué es lo que queremos descubrir si la Biblia nos confirma esto? Que al obedecer el mandamiento, entendiendo el por qué, podemos descubrir mejor la personalidad de Dios. En el contexto, en el pasaje que conocemos como los 10 mandamientos, Jehová nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay quien se puede detener en esto acá que dice: es un Dios celoso y castiga. ¿Pero qué Dios es ese? Vamos a buscar el qué, el por qué, para entender la personalidad de Dios. ¿Por qué dice que no te harás imagen ni semejanza de ninguna otra cosa? Porque dice: porque yo soy Jehová tu Dios. Tú decidiste aceptarme a mí como tu Dios. Hiciste un pacto conmigo. Declaraste obedecer todo lo que yo te dije. Entonces, como yo soy tu Dios, yo soy único. Y lo que yo amo lo celo, por lo tanto no te quiero compartir con ningún otro. No te hagas ni imagen ni semejanza. ¿Cuál es la otra razón? ¿Por qué él castiga? Porque el que se hace imagen de cosas que están en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas, demuestra que aborrece a Jehová Dios.
Y si le aborrece, se vuelve su enemigo. Y horrenda cosa es caer en las manos del Todopoderoso. Sin embargo, ¿qué dice que hace con el que guarda sus mandamientos? Muestra misericordia por 1000 generaciones. Si tú obedeces los mandamientos de Dios, estás abriendo espacio a 1000 generaciones después de ti. Que yo no creo que sea literal 1000, sino muchas. A tu descendencia le estás abriendo espacio para que experimente la misericordia de Dios. Por el contrario, si nos rebelamos ante los mandamientos de Dios, pues estamos poniendo un problema para nosotros y cerrando la puerta a las generaciones que vienen después. Ahora, 1 de Juan 2, 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Así demostramos que conocemos a Dios, que hemos conocido a Yeshua el Mesías, el enviado de Dios, en que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Escuche, el que dice que permanece en él, en Cristo, en el Hijo de Dios, en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Siguiendo qué principios? ¿Obedeciendo qué instrucciones? ¿Guardando cuáles mandamientos? ¿Habrá algo de malo en seguir el ejemplo de Jesucristo? Lo dejo a tu consideración. Para terminar, quiero mostrar un ejemplo o dos ejemplos, no sé cómo estamos de tiempo, de cómo hacer este análisis entonces. Usted y yo podemos coger cualquier mandamiento y buscar entonces qué dice la Escritura de por qué hacer o por qué no hacer. Y una vez que lo encuentra, ¿quién lo dijo? Es la personalidad. ¿Quién se va a revelar si yo cumplo este mandamiento que está escrito? Un ejemplo un poco más interesante. Vamos a leer Números capítulo 15, versículo 37 al 41. Lo vamos a conectar con Mateo 23, versículo del 4 al 7 y con Lucas 8, 43 al 46. Y este ejercicio que estamos haciendo, recuerde, usted lo puede hacer con cualquier otro mandamiento. Esta es la instrucción de los flecos que originalmente eran en las vestiduras de los israelitas. Hoy los flecos están en los mantos de oración, pero originalmente era en las vestiduras, los mantos que llevaban ellos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que a través de sus generaciones se hagan flecos en los bordes de sus vestiduras y que pongan un cordón azul en cada fleco del borde. Los flecos servirán para que al verlos os acordéis de todos los mandamientos de quien, de Jehová, a fin de ponerlos por obra, para que no vayáis en pos de vuestro propio corazón y de vuestros propios ojos, tras los cuales os habéis prostituido. Será para que os acordéis y cumpláis todos mis mandamientos, a fin de que seáis santos para vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Claramente la personalidad que establece esto es Jehová, nuestro Dios. ¿Cuál es el mandamiento? Que se hagan flecos y lo pongan en los bordes de las vestiduras y que pongan un cordón azul en cada fleco del borde. Las discusiones de los flecos son interminables de qué tipo de azul es, si puede llevar azul, si no puede llevar azul. El día de hoy es tremendo. Pero ¿cuál es el mandamiento? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Escucha, mira cuántas aquí Dios revela. Dios no te dice, quiero que lo hagas y punto, aunque tiene el derecho y la autoridad para hacerlo, sino que siempre nos revela el por qué. Si nosotros nos detenemos en el mandamiento, ya sea por alergia o por vanagloria, nos perdemos esta bendición que está detrás. Mire, los flecos servirán para propósito, para que al verlos os acordéis de todos los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Vamos a marcarlo. ¿Aquí en por qué? ¿No es bueno acordarse de los mandamientos de Jehová? A fin de ponerlos por obra para que no os vayáis en pos de vuestro propio corazón y de vuestros propios ojos. ¿Acaso no es bueno ser protegido de las inclinaciones de nuestro corazón que es perverso y ni siquiera nosotros mismos lo conocemos? ¿Acaso no es bueno ser protegidos de la vanidad de nuestros ojos que llevan a prostitución? Aquí fácilmente dice. Será para otro propósito, para que os acordéis y cumpláis todos los mandamientos, a fin de que seáis santos para Jehová vuestro Dios. Vamos a marcarlo aquí también. Para ser santo. ¿Acaso no ese es el llamado de Dios, ser santo porque yo soy santo? Hay algo malo detrás de ese fleco que tiene la intención de que cuando yo lo mire,
me recuerde de los mandamientos, de la voluntad de Dios para que me vaya bien. No hay nada de malo en eso. Ahora, si uno coge los flecos para querer demostrar que es más santo y más obediente que los demás, se queda solo en el qué y se olvida de que el Señor Jesucristo mismo dijo: siervo inútil, haces lo que tenías que hacer, no hay nada extraordinario en eso. Si no entendemos el por qué, terminamos diciendo: no, eso es para Israel, no tiene nada que ver conmigo. Y nos perdemos la bendición de la santidad que hay detrás, del bien, de la protección que hay detrás. Y la personalidad: yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Entonces hay una confirmación acá detrás de este mandamiento, detrás del cumplimiento de este mandamiento. Yo estoy demostrando que Jehová es mi Dios, aquel que liberó a Israel de la tierra de Egipto, el mismo que me liberó a mí de la esclavitud del mundo. Ahora vamos a ver dos ejemplos de cumplimiento de este mandamiento. Uno, sin aplicar bien el porqué, y otro, viviendo bajo la razón, bajo el porqué, bajo la instrucción de Dios. Mateo 23, Jesús hablando de los fariseos, a partir del versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, es decir, esto no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios que son para nuestro bien, y las ponen sobre los hombros de los hombres, es decir, ponen sus instrucciones como obligación sobre los demás, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Más bien hacen todas sus obras, escuche, para ser visto por los hombres, y ensanchan sus filacterias. Ve aquí la cita de Números capítulo 15 que acabamos de leer. Las ensanchan y alargan los flecos de sus mantos para que todo el mundo lo vea. Aman los primeros asientos en los banquetes y en las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamado por los hombres Rabbi, Rabbi. Están cumpliendo el mandamiento, lo están exagerando. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el porqué que los movía a hacer esto? Para ser visto por los hombres. ¿Es la intención del mandamiento de los flecos para ser visto por los hombres? No, totalmente desconectado. El mismo qué, pero dos porqués diferentes. ¿Cuál es el porqué de la escritura? Para que no te vayas detrás de los deseos de tu corazón, de la vanidad de tus ojos, sino que te acuerdes de los mandamientos de Jehová tu Dios para ponerlos por obra, porque Él es tu Dios. Ve aquí el porqué con un porqué equivocado. Error. Lastimosamente, vemos este error hoy también, que la gente se pone esto para ser visto por los demás y no por la razón que este mandamiento fue dado, para que cada vez que oremos, que caminemos, que andemos, que vivamos, que los veamos, nos acordemos que tenemos un compromiso con la palabra de Dios y no con las instrucciones de los hombres. Ahora vamos a ver un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 8, versículos del 43 al 46. Y una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, la cual, aunque había gastado todo su patrimonio en médicos, no pudo ser sanada por nadie, se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Qué había en el borde de los mantos de los judíos? Estos flecos que Jehová había establecido para orientar nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó cuando aquella mujer tocó el borde del manto de Jesús? De inmediato se detuvo la hemorragia. No hay superstición en esto. No hay superstición en esto. Lo que está aquí es la confirmación de que si yo vivo conforme a las instrucciones de Jehová, su poder se manifiesta en mi manera de vivir. Y entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y como todos negaban, Pedro le dijo: maestro, las multitudes se aprietan y aprisionan. ¿Cómo tú me vas a preguntar ahora quién te tocó? De las tanta gente que hay aquí es imposible decirlo. Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo sé que ha salido poder de mí. Aleluya. ¿Qué ejemplo más poderoso de lo que significa vivir amando, entendiendo y aplicando los mandamientos de Jehová nuestro Dios? Son para nuestro bien, para que nos vaya bien. Son para el bien de nuestra descendencia y son aquellos principios que activan, los principios que están detrás del mandamiento, tal y como Jehová los estableció, abren la puerta en tu corazón y en el mío, en tu manera de pensar y consecuentemente en tu manera de vivir y en la mía, para que Dios se manifieste y cosas extraordinarias sucedan. Yo sé que hay un error común por ahí, es mi consideración, de que se piensa de que la Torá fue dada para salvación. No es el caso. Tal vez un día le hago un estudio y lo comparto acá. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el propósito de la Torá? No tiene que ver con salvación. La salvación siempre ha sido por gracia. La justificación siempre ha sido por gracia de toda una vida. No vamos a abrir esa puerta ahora porque quiero terminar ya acá. Espero que te haya bendecido. Espero que hagas las tareas que te he dejado y que cojas este ejercicio y busques detrás de
cada mandamiento que están tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, y tú cojas el qué y ores y le digas a Dios que te revele el por qué. A veces está escrito directamente ahí como lo hemos visto. A veces no está directamente detrás y pareciera ser arbitrario, pero la escritura te demuestra con ejemplos el por qué y como buenos son los planes que Jehová nuestro Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros entendamos este propósito, nos vamos a dar cuenta de que lo mejor para nosotros es vivir según, en conformidad, guardando, obedeciendo, poniendo en práctica los mandamientos de nuestro Dios, que son buenos, que dan entendimiento al sencillo, que alumbran. Hay mandamientos que no se pueden cumplir hoy en día. Ni nosotros ni Israel no se pueden cumplir hoy en día. Los requerimientos no están dados. Cuando Yeshua regrese, conforme a lo que está en la palabra y en la palabra profética, serán restablecidos esos mandamientos y Él va a regir el mundo en conformidad con esos mandamientos. Espero que esto haya añadido gracia y apertura de pensamiento. Espero tus comentarios. Siéntete libre para comentar, preguntar y veremos si Dios nos da respuesta para tus preguntas. Que Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti abundante misericordia. Que Jehová nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su preciosa y poderosa paz. Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento del ser humano y que mi deseo es que guarde tu corazón y tus pensamientos. En Jesús nuestro Cristo. Amén y amén. Shalom.